Hola, muchas bendiciones. Qué alegría poder conectarme contigo una semana más para compartir esta escuela de formación ministerial, esta escuela que está diseñada para estos hombres y mujeres que saben que tienen una asignación preciosa de parte de Dios y que quieren invertir tiempo para prepararse. Así que sé bienvenido. Te invito a que ores con nosotros para poder entonar al Espíritu Santo y que podamos entrar a su palabra a través de su revelación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, nos rendimos delante de ti. Te damos gracias porque podemos acceder a tu palabra, podemos acceder a tus misterios. Te adoramos, te entronamos. Te damos gracias porque tú abriste el camino para nosotros y nos permites beber de los misterios de tu reino. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos toda carga, toda situación y declaramos que estamos, Señor, listos, abiertos, preparados para que tú nos transformes a la luz de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Renunciamos a toda carga, a toda preocupación y nos disponemos a recibir, a tomar, a comer lo profundo, lo grueso que tú has preparado para nosotros en el nombre de Jesús. Gracias porque nos llevas a madurar, nos estás llevando en este proceso de crecimiento, de madurez, porque pasamos de la leche de la palabra a comer la carne, Señor, que tú has preparado para nuestras vidas. Gracias porque estamos creciendo en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Familia, esta noche tenemos un tema. Esta sería la lección número 2 de esta escuela de formación ministerial y se titula así: el llamado del apóstol, el llamado al ministerio del apóstol. Estuvimos viendo la semana anterior la introducción al ministerio quíntuple y esta vez vamos a hablar, como habíamos anunciado, que íbamos a hablar de cada uno de los ministerios que conforman el ministerio quíntuple según Efesios 4:11. Vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando cada uno de estos ministerios con el objetivo de que el Señor nos hable y que podamos tener una revelación certera, una revelación fresca de lo que representan y que a su vez podamos permitirle al Espíritu Santo que pueda en nuestro espíritu irnos dando testimonio de a lo que Él nos ha llamado. Así que, como te decía, así se titula esta lección, el ministerio del apóstol. Lección número 2, el ministerio del apóstol. Y vamos a comenzar desde el texto base de Efesios 4:11, donde dice, él mismo, cuando dice el mismo, les recuerdo que hace referencia a Jesús, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Quiero, antes de comenzar, dejar poner en tu espíritu un pensamiento, y es que considero que en la palabra de nuestro Dios, en la palabra del Señor, no hay nada por casualidad. No creo que el Señor haya puesto algo de manera casual, sino que la palabra nos revela la voluntad de Dios de diferentes maneras. Entonces, estaba leyendo este texto y pensaba, wow, ¿acaso hay un orden lógico o un orden específico en este texto de Efesios 4:11? Y te puedo decir, me puedo adelantar a compartirte que, según mi opinión, sí, hay no una superioridad, porque para nada creo que un ministerio sea superior al otro, no lo creo, pero sí creo que hay un diseño y hay una forma, un establecimiento que Cristo trae, que Jesucristo trajo sobre su iglesia, y que por esa manera el texto aborda este orden de apóstoles primero. Entonces, hoy queremos hablar de este ministerio. Vamos a hablar del ministerio del apóstol. Para unos un ministerio muy conocido, para otros es algo totalmente nuevo. Así que te pido que puedas prestar atención y muy probablemente esta sea la primera parte de 2 lecciones sobre este tema, porque queremos abordar cada uno de los aspectos que consideramos esenciales de cada ministerio. Cuando hablamos de apóstol, vamos a comenzar viendo de dónde viene la palabra apóstol, el origen etimológico de esta palabra. Y su origen es del griego apostolos, que significa enviado, pero además significa un delegado, un mensajero, uno enviado con órdenes, uno enviado en una misión. Fíjese cuántos significados tiene esta palabra apostolos. La palabra además
proviene del verbo apostelo, que significa enviar lejos. Apostelos, enviar lejos, enviar como mensajero, enviar en una comisión. Esta palabra griega, apostolos, la encontramos traducida al hebreo del verbo selash, que significa enviar, además dando la connotación de alguien que es enviado, un representante, un intermediario o en su significado más completo, un empoderado, alguien que ha sido comisionado para cumplir una misión, que ha sido enviado con direcciones precisas, directrices precisas a cumplir en su vida, en la tierra, en el nombre de Jesús en nuestro caso. Entonces podemos quizás resumir un poco que un apóstol, además es aportar al significado, es la representación del ministerio de Jesús hoy y la manifestación de su carácter, su asignación y su autoridad. Es importante que te recuerde que no consideramos que exista un ministerio mayor que otro. No creemos que los apóstoles son más que los profetas o que los maestros o los pastores. Creo que cada persona, creemos que cada ministerio, cada oficina ministerial, cada llamado tiene una asignación específica. Vamos a centrar ahora nuestra mirada en Jesús, que siempre lo decimos, es nuestro modelo, es nuestro guía. De ahí viene la mayoría de nuestras revelaciones, de su andar en la tierra y de cómo Él modeló para nosotros una vida en esta tierra, valga la redundancia. La primera manifestación, te puedo decir, del ministerio de Jesús fue el llamar y empoderar a los apóstoles para extender su ministerio terrenal. Y te hago especial atención de cómo Jesús, aunque una vez pasó por el río Jordán, fue bautizado, hubo esta manifestación poderosa del Espíritu Santo, la voz que se sintió, que habló, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace, o en el cual tengo complacencia. Además fue llevado al desierto para ser tentado. Todo este proceso podemos ver cómo Jesús se manifestó como alguien que había de manifestar algo. Si lo analizamos de una manera externa, podemos ver como que cada una de estas acciones fueron parte del entrenamiento de Jesús, por decirlo de alguna manera. Pero cuando vemos luego a partir en el libro 3, o sea, en el capítulo 3 del libro de Marcos, vemos como ya bien poco después de todo lo que pasó, Jesús hace su primera, ¿cómo decirlo? Su primera acción ministerial de Él sobre otras personas. ¿Ok? Fíjense que Jesús se manifestó, hubo algunos milagros, pero su primera manifestación ministerial, la primera vez que Jesús comisiona a alguien, lo hizo con los apóstoles. Y usted puede verlo en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice la palabra, después Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Jesús, ya había una multitud que le seguía, había una multitud de discípulos, había personas que ya habían identificado en Él al Hijo de Dios y le seguían, pero dice aquí que Él llamó con Él a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Versículo 14 dice, designó a 12, los 12 apóstoles, los 12 discípulos como son más conocidos, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Ok? Preste atención a lo que el Señor está haciendo aquí. El Señor llama, su primera manifestación, como te decía, por decirlo de alguna manera, su primera acción ministerial, Jesús llama a los que Él quiso, estos les responden, les siguen y Él los comisiona como apóstoles. Ya eran discípulos, pero ahora hace una comisión directa a estas personas que Él llama y los designa como apóstoles. Entonces, lo hace así para que estuvieran con Él. Preste atención porque aquí se rompe, aquí comienza quizás uno de los mayores mitos con los que enfrenta el ministerio apostólico hoy en la tierra. Y es que algunas personas piensan que apóstol solamente eran los que estaban con Él. Pero fíjense aquí que hay una distinción, hay una especificación
en el texto donde dice que Él los designó a estos apóstoles para que estuvieran con Él. En ningún momento el Señor dice, para ser apóstol, solo la función de los apóstoles es solo estar conmigo. En este caso sí, porque Jesús estaba en la tierra, Jesús vino con una asignación en la tierra y dijo para que estuvieran con Él, para enviarlos luego, y aquí viene, se enrola como el significado de la palabra apóstol o apóstol, para enviarlos luego a predicar y para que tuvieran autoridad, diga conmigo autoridad, es una señal de los apóstoles, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Ok? Fíjese, ya aquí ocurre la primera, como te he dicho varias veces, acción ministerial de Jesús. Lo primero que hace es comisionar a unos apóstoles. Y qué importante es que tú entiendas que Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, vino a modelar la vida del reino de Dios, vino a modelar la autoridad con la que ha de caminar un hijo de Dios. Y además me atrevería a decirte que Jesús vino como un apóstol totalmente completo, porque Jesús fue enviado por el Padre, si lo vemos en el significado de la palabra, fue enviado por el Padre a cumplir una asignación, ¿cierto? Vino en representación del Padre, y Jesús en varias ocasiones decía, todo lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Todo lo que escucho a mi Padre hablar, eso hablo. Entonces, Jesús vino en representación de alguien más, y por eso podemos asumir que Jesús vino como un apóstol. Jesús, cuando hizo esta asignación, cuando hizo esta comisión, quizás estaba dejando ver que la función de los apóstoles, una de las funciones de los apóstoles, es la de extender el reino de Dios a través de la predicación y de la manifestación del poder de Dios. Así que es importante que entendamos que un apóstol, y el modelo perfecto es Jesús, se encarga de la predicación y la manifestación del poder de Dios. Y más adelante vamos a dedicar un tiempo para hablar las funciones actuales de un apóstol, las funciones que creemos que son las que el Señor está llamando a cumplir los apóstoles en este tiempo. Amén. Ahora, teniendo esto en cuenta, quiero que volvamos a leer el capítulo 28 del libro de Mateos, versículos 19 y 20. Dice, vayan pues, aquí está una orden, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Quién? El Señor Jesús, el apóstol Jesús. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí me voy a atrever a hacer una declaración, que es algo que recibí del Señor y creo que va a ser de mucha bendición a tu vida. Y es que la gran comisión de Mateo 28 está basada, está sustentada en una declaración apostólica. Por lo tanto, cuando leemos este texto, me resulta cada vez más absurdo las declaraciones de que no es el tiempo de apóstoles, de que ya los apóstoles o que ya terminaron con el apóstol Pablo o que solamente eran los que estaban con Jesús. Si usted se fija, podemos ver que la gran comisión está basada en el enviar a las naciones y hacer hechos que dan a entender que la gran comisión es una declaración apostólica y anuncia la permanencia de dicho ministerio para los días que vivimos hoy. Así que no se concibe, si quisiéramos ser más estrictos, pudiéramos decir que no existe la gran comisión sin esta declaración apostólica. No existe algo llamado gran comisión si no está el fundamento de los apóstoles, porque el Señor Jesús comienza diciendo, vayan, o sea, comienza enviando, comienza manifestando el significado de la palabra apóstol, la palabra apostolos, ¿ok? Así que ten presente que esa declaración apostólica está vigente y es una declaración, es una orden en presente continuo. O sea que esa orden sigue viva hoy, sigue de pie hoy, sigue constante. El Señor sigue diciendo, vayan. El Señor sigue diciendo, hagan discípulos. Por lo tanto, hoy estamos en la temporada, en el tiempo correcto, donde los apóstoles y la iglesia con esta declaración apostólica, con este entendimiento apostólico, ha de manifestarse.
Vale mencionar además que las escrituras hacen una distinción entre el oficio del apóstol, veamos esto también, y la acción de uno que es enviado. Para ponerlo de manera simple, todos los apóstoles eran enviados, pero no todos los enviados eran apóstoles. Y aquí tenemos que hacer otra pausa. Si fuera así, llamaríamos apóstoles a todos los cristianos, porque todos han sido enviados a predicar el evangelio, y sin embargo el Nuevo Testamento no lo hace. Y aporto algo más: si todos, por el hecho de ser enviados, fuéramos apóstoles, no existiría el ministerio quíntuple, existiría el ministerio único, o sea, el ministerio apóstol. Porque la gran comisión es para todos, pero no significa esto que todos somos apóstoles, pero sí todos somos enviados a cumplir esta gran comisión. Es un detalle muy importante a tener en cuenta. Vamos a hablar entonces y a profundizar en esta declaración que dice así: Jesús es nuestro apóstol. Jesucristo vino a ser un modelo en todas las áreas de nuestra vida. Jesús vino a modelar su reino, vino a modelar una vida de santidad, de pureza, de autoridad. Por lo tanto, podemos usar su vida como ejemplo, como guía, para poder ver todo lo que el Señor nos quiere hablar. En primer lugar, necesitamos ver a Cristo como nuestro apóstol. Es natural que al oír la palabra apóstol, pensemos de inmediato en los 12 apóstoles, pero en verdad, de acuerdo con el orden presentado en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús es el primer apóstol. Diga, es el primer apóstol. El Señor Jesús es aquel que fue enviado por Dios el Padre con una misión especial. Ahora, ¿cuáles son los deberes del apóstol de nuestra confesión? Haciendo referencia a Jesucristo. En primer lugar, un apóstol debe representar a aquel que lo envió. Y vuelvo a comentarte, Jesús siempre decía: lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que escucho a mi Padre hablar, eso hablo. Un apóstol es un embajador. Un apóstol es un representante, pudiéramos llamarlo también de esta manera, de alguien más, o sea, de aquel que lo envió. ¿Ok? Y perdona que quizás repitamos tantas veces la palabra enviar, pero es necesario que la iglesia de hoy tenga entendimiento de que la unción apostólica o la comisión apostólica es la verdad, es la iglesia de Cristo. Efesios 4:11, hay una iglesia que Cristo estableció. Y el infierno ha querido colar, ha querido desatar confusión en el cuerpo de Cristo para que desarraiguen, para que corten esta etapa tan importante y este ministerio tan importante que tiene funciones específicas y funciones poderosas. Y me adelanto a comentarte, el ministerio apostólico, la oficina apostólica o el oficio apostólico es el encargado de manifestar la realidad de Cristo. Fíjense que Cristo no vino y se presentó como un apóstol, no vino y se presentó como un maestro, no vino y se presentó como un profeta, aunque Jesús claro que puede profetizar, aunque Jesús claro que enseñó, aunque Jesús también hubo un momento en que se manifestó como un pastor, pero no podemos olvidar que Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesús es el completo, ¿ok? Entonces tengamos eso presente. Además, no hay otro que pueda representar mejor a Dios que su propio Hijo. Te decía que el primer función de nuestro apóstol Jesús es representar al que lo envió. Todos los profetas que fueron enviados antes de Jesús representaban a Dios de una manera limitada. Mas cuando el Hijo fue enviado al mundo, Él representó a Dios plenamente. Jesús vino como un apóstol. El apóstol Jesús, porque fue enviado por Dios, manifestó a Dios en todos los aspectos. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer como testimonio de que Jesús vino en representación del Padre, de que Jesús vino a manifestar la realidad de Dios, vino a manifestar la esencia de Dios en la tierra. Continuamos. Un apóstol debe hablar por aquel que lo envió. Y todo esto lo decimos basándonos en la vida de Jesús. En el capítulo 8 de Juan, nuestro Señor Jesús dice: nada hago por mí mismo, es el texto que te vengo diciendo, sino según me enseñó el Padre. Dice esta versión: así hablo. En el versículo 28. Cada vez que Jesús abría su boca,
él no estaba profiriendo sus propias palabras. Él estaba hablando la palabra de Dios. Él hablaba por Dios. Cuando el Hijo habla por Dios, es la revelación de Dios plena, la palabra final, la palabra completa. Y todo esto viene como a afirmar, viene como a acentuar el hecho de que Jesús es el modelo, el modelo correcto de un apóstol. Me adelanto a decirte, sí creemos en apóstoles actualmente, sí creemos que mientras la iglesia está en formación, hay apóstoles, hay profetas, todos los ministerios están activos y listos para manifestarse hoy. Un apóstol tiene un trabajo que hacer. Escuche esto, un trabajo que hacer, una misión que cumplir. La misión para la cual nuestro Señor Jesús fue enviado a cumplir fue esta: hacer la voluntad del Padre. Él dijo en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Una señal de un apóstol genuino es alguien que sabe que ha sido enviado para cumplir una misión concreta, ha sido enviado para cumplir una asignación específica, algo de parte del Señor en esta tierra, en este tiempo que ha de manifestarse. Entonces, es importante que entendamos que, y me voy a adelantar a la sección que vamos a dedicar de las funciones del apóstol, es importante que entendamos que el apóstol no es aquel que lo hace todo. Un apóstol no es aquel que simplemente planta iglesias. Todo esto son pequeños adelantos que te estoy dando a la sección cuando hablemos de las funciones de un apóstol contemporáneo, por decirlo en estos momentos, teniendo en cuenta que la Biblia está dividida en estaciones, está dividida en temporadas, por decirlo, algunas dispensaciones es la palabra que estaba buscando. Y tenemos que entender que los tiempos de Jesús y la manifestación del llamado apostólico en los tiempos de Jesús no necesariamente son los mismos que los que exactamente iguales como se han de manifestar hoy. La esencia, que es hacer la voluntad de Dios, sí es la misma, pero me refiero a los modos, me refiero a las estrategias, me refiero a la manifestación de los apóstoles contemporáneos, por decirlo de alguna manera. Entonces, como te decía, un apóstol es alguien que tiene un trabajo que hacer, una misión que cumplir. Toda la vida de Cristo sobre la tierra tuvo un único objetivo, y era hacer la voluntad del Padre. Diga conmigo, hacer la voluntad del Padre. Concluir, consumar la obra que el Padre le había encomendado, o sea, la restauración de la relación de Dios con el hombre, la restauración, el pago del precio para que el hombre pudiese correr y pudiese arrepentirse y regresar a los brazos de su Padre y no fuese condenado eternamente. Por eso, en la cruz Jesús dijo, consumado es, que se puede traducir, la misión fue cumplida. Jesús como apóstol vino y cumplió su misión en la tierra. Por eso dijo telio, que en griego significa consumado es. Como apóstol, Jesucristo es aquel que abre para nosotros un camino nuevo y vivo, el cual nos conduce más allá del velo. Ese es Jesús, hasta la presencia misma de Dios. Pero Él no está en la presencia de Dios a favor de sí mismo. Él nos conduce a nosotros hacia allí. Como apóstol, Él abre un camino, va delante de nosotros y nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, podemos dilucidar además que una de las funciones del apóstol es ser pionero. Un apóstol es alguien que va delante, que carga una revelación específica y que sabe lo que se ha de hacer en el momento preciso. Amén. Jesús además es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Si miramos el apostolado de Jesús, entendemos que sobre él estaban todas las oficinas ministeriales. Cuando digo Jesús, el apóstol, no estoy dejando fuera las demás oficinas, no estoy diciendo que era solo un apóstol, sino que Jesús se manifestaba, fue enviado como apóstol y cargaba en sí la plenitud del ministerio quíntuple. Jesús no necesitaba dividir nada en nada, pero con nosotros es diferente. Jesús distribuyó los dones para el cuerpo de Cristo y lo distribuyó en 5, por decirlo de alguna manera. Siendo el apóstol que va al frente,
al frente, manteniendo unidos estos ministerios como uno solo. Y aquí te suelto otra función del apóstol: mantener los ministerios unidos, yendo al frente como un pionero, sabiendo y teniendo la estrategia precisa que se necesita. Mira lo que dice en Colosenses 1:19: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. ¿En quién? En Cristo Jesús. Efesios 4, versículos 7 y 8 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. En otra versión dice, ascendiendo, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, hay una versión que dice, y le dio a unos el don, haciendo referencia de esta repartición de dones. Cuando Cristo llevó cautiva la cautividad, Él viene ascendiendo y reparte a los hombres los dones. Y dice, le dio a unos el don de ser apóstol, a otros el don de ser profeta. Y así va mencionando cada una de las oficinas. Entonces podemos entender que cuando Jesús lleva cautiva la cautividad, Él está preparando el camino para que la iglesia pueda manifestarse en esta tierra hasta el momento de su venida. Él está preparando todo para que la iglesia se sostenga en pie en medio de todo lo que se quiera levantar en contra de ella. Ahora, quiero cerrar esta lección con este texto que te acabo de leer, donde Jesús puso los dones dentro de la iglesia para que hubiese una plenitud. Ahora nosotros como sus hijos, nosotros como los hijos de Dios aquí en esta tierra que cargamos la imagen de Jesús, podemos ser esa manifestación poderosa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús es el apóstol que vino delante. Jesús vino y manifestó lo que su Padre le envió a manifestar. Amén. Y quiero que sepas y te prepares para la próxima lección, donde estaremos hablando diferentes mitos. Vamos a romper los mitos que se han levantado en la iglesia, que quieren hacer creer que ya no son tiempo de apóstoles, que ya no es el tiempo de apóstol. Jesús es nuestro apóstol y vino a manifestarse. La Biblia lo llama apóstol en varias ocasiones, como lo llama pastor, como fue conocido por otros. Hoy por hoy consideran que Jesús es solo un profeta. Así que Jesús cargó esa plenitud y la distribuyó entre todos nosotros. Así que en su cuerpo están los pastores, están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros para edificar su cuerpo y para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y esa es otra razón por la que podemos decir que sí es tiempo de apóstoles. La Biblia dice que el Señor estableció Efesios 4:11 y la función es la edificación y la preparación del cuerpo de Cristo para su reino, para la obra del ministerio y para llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto. Si miramos la iglesia de hoy, estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo en que todavía no estamos en la estatura del varón perfecto. No hemos llegado a esa perfección. Por lo tanto, la función de los ministerios permanece vigente, permanece viva. Así que hasta aquí vamos a llegar a esta lección hoy. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu esfuerzo. Le ruego al Señor que te fortalezca y te permita conectarte cada semana con nosotros. Te permita además llenar el cuestionario para que puedas afirmar los conocimientos y puedas tener estas herramientas que te estamos entregando para enfrentar los días que estamos viviendo. Así que te invito a que no te desconectes de nosotros. Nos vemos cada semana para juntos seguir en esta escuela de formación ministerial, una escuela destinada para hombres y mujeres que saben que tienen un llamado en Dios y no tienen tiempo que perder. Así que te espero la próxima semana. Te mando un abrazo y mantente peleando, mantente de pie. El Señor está contigo. Muchas bendiciones.